Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio. Y en esta ocasión vamos a hacer algo diferente a lo usual. El formato para este tipo de videos es el de un podcast, en el cual se tratarán temas usualmente vinculados a los pubertarios, conservadores, fachatubers, guerreros de la cultura, etc. Aunque no siempre será el caso, porque también habrá otro tipo de temáticas a tratar. En fin, en esta ocasión vamos a reaccionar a algunos comentarios escritos por pubertarios, fachos, fan de Milei y gente por el estilo, que a veces parecen hasta ser lo mismo, y que en dichos comentarios han depositado su saber áureo y elevado en mi canal. No hay específicamente un orden para tratarlos y tampoco me veré en la necesidad de colocar montones de fuentes como hago en los videos que tienen un formato de video ensayo, porque las fuentes que utilizo ya se encuentran en el propio video original de donde provienen dichos comentarios, pero en caso de que necesite citar algo, será la mención respectiva en el video, ¿no? En este en particular no, pero en otros videos dentro de este formato de podcast seguramente que sí. Además, tampoco es que pienso dedicar esfuerzo en contestar comentarios que de por sí están pobremente argumentados y carecen en su totalidad de cualquier fuente que dé sustento a sus afirmaciones, e incluso cuando usan fuentes, ni siquiera las citan bien y fallan estrepitosamente. Dicho esto, empecemos con un comentario hecho por un sujeto llamado Diego Campocorto al video titulado Marx destruyó a Milei, y que dice así: yo creo que tu video guarda cierto resentimiento. Yo también imagino, di cuenta que Milei tiene ciertas limitaciones en expresar lo que sabe, o yo básicamente en teorías o doctrinas porque es un economista matemático, muy mal redactado por cierto. Me di cuenta en un par de entrevistas. Ahora vos haces un juicio sobre su intelectualidad. Decime en qué cambias al mundo. Supongo que con ser solo un intelectual que no toma el toro por las astas. ¿Quién sabe qué significa eso? Las grandes personas son las que llevan a la acción sus ideas. Si te sentís superior por solo leer, allá usted. Lo hubiera tomado en serio si no mostraba sus arreglos burlones. Primeramente, fuera de los fallos de redacción, gramática, etc., no sé en qué se basa Diego para presumir que mantengo resentimiento hacia Milei. Para sentir algo así, yo debo percibir un daño sobre mi persona de parte de Milei, y no es el caso. El resentimiento, por si no lo sabían, es un mecanismo de carácter reactivo, es decir, reacciono ante un mal percibido, pero Milei en todo caso es más parecido a una broma, aunque tampoco es que dé mucha gracia. Lo entretenido, más bien, consistiría en observar hasta dónde llega la apología de sus más fanáticos seguidores para intentar justificar las pendejadas que Milei suelta diariamente. Luego, lo demás no tiene ningún sentido, pues dentro de su propia lógica literalmente admite que Milei es un economista matemático, con lo cual, si esa es su especialidad, él va a tener severas lagunas a la hora de expresar con respecto sobre teorías o dogmas fuera de su campo de estudio. Y si este es el caso, ¿qué autoridad tiene para hablar de la teoría marxista? Literalmente está afirmando que Milei no tiene capacidad para hablar de estos temas, y aún así lo defiende. Creo yo que es muy importante leer antes de publicar este tipo de cosas, porque los que quedan mal son ustedes, los pubertos, los fans de Milei, etc. El video que dejó más ardidos a los fans de Milei fue el de pubertarios fuera de contexto. Otro usuario llamado Cresa escribió esto: cuando Milei sea presidente te vas a llenar de oro con tus edits. Vamos a ver, admitamos que efectivamente Milei se convierte en presidente. De hecho, si no estoy mal, las encuestas recientes lo colocan a la cabeza en intención de voto para ganar el órgano ejecutivo en las próximas elecciones argentinas. Y su contrincante más serio, entiendo que es Cristina Kirchner, pero no parece tener intenciones de momento de participar. Pero aún si decidiera hacerlo, su imagen se halla muy debilitada por los diversos temas de corrupción con los que ella ha sido asociada, incluyendo la orden de prisión de 6 años en su contra por parte de un tribunal federal. Así que ciertamente
es muy probable que Milei llegue a ser presidente de Argentina. Ahora bien, existe un elemento implícito detrás de esta postura, que también se ve reflejada y confirmada por otro fan de Milei llamado Jorge Videla, el apellido pues como el conocido dictador argentino, y que escribió esto: Milei va a volver a Argentina un país serio de vuelta, como en Suecia en 1992, que asumió presidencia un partido liberal, de pasar de una crisis a ser el país de hoy en día. Bien, ¿cuál es el elemento implícito inserto aquí y en el comentario previo? Pues básicamente que si Milei llega al poder, automáticamente o en un espacio de tiempo corto, todos los problemas de Argentina se van a resolver, o al menos aquellos que son los más relevantes. Vamos a ver, incluso si asumimos que Milei tiene las mejores intenciones, no sé si esta gente sepa que existe algo denominado como separación de poderes, y que dentro del órgano legislativo, por ejemplo, puede existir resistencia a pasar las leyes con las que Milei supuestamente salvará a Argentina, o las pajas mentales que existen en la cabeza de sus fans. Ser presidente no es lo mismo que ser un dictador o un emperador o un monarca. Hay procesos burocráticos que seguir, existen instituciones, regulaciones, etc. Y además de ello, también existen tensiones políticas entre las distintas facciones que cohabitan la Argentina, todo lo cual, en teoría, debe crear tensiones internas y hacer difícil, si no imposible, que una persona se arrogue para sí todas las facultades del gobierno y haga lo que le dé la reverenda gana. Así que incluso desde la lógica más básica y elemental, porque hay que tomar muchos más elementos a considerar, porque por ejemplo, que Argentina no es una economía al margen de todo lo que ocurre en el resto del mundo y que el precio de ciertos rubros se puede ver afectado por decisiones que son tomadas en el otro lado del globo. De modo que Milei no es un superhéroe que va a salvar nada en un tiempo limitado de unos pocos años que podría durar su gobierno, aún agregando una potencial reelección. Hay que tener la cabeza muy chiquita, pero muy chiquita, y ser de miradas muy cortas para creer que es posible algo así. O quizás lo que esta gente quiere en realidad es un dictador. Digo, el usuario con el nombre de Videla debería dar razones claras para creer que eso es lo que quieren. No es el único comentario de un fan de Milei ardido. Sinceramente, esta gente vive muy profundamente su pasión por este sujeto. Lo curioso de todo esto es que no se percatan, y tal parece que nunca lo harán, que están precisamente reproduciendo lo que critican del bando contrario. Una persona muy fan de Cristina podría creer que al votar por esta se podrá mantener cierta estabilidad y que la Argentina será más justa o alguna paja mental por el estilo. Pero la misma crítica que he hecho antes se puede aplicar al votante de Milei. Los seguidores de Milei, que a veces son capaces de reconocer este problema y criticar a los seguidores de Cristina o de gente como Petro, AMLO, etc., en otros países de América Latina, no parecen darse cuenta, aparentemente, de que caen en el mismo caudillismo que su contraparte. Esto es, que una vez que voten por su caudillo favorito y elegido, todo estará solucionado. Y es más lamentable aún el hecho de que muchos de estos pubertarios se creen a su vez libertarios, cuando el libertarismo, en todas sus formas y variantes, de derecha, izquierda, etc., al menos teóricamente, repugna y rechaza al Estado al considerarle como una institución ilegítima. Entonces, al votar a Milei, están aceptando la burocracia estatal vinculada a todo el aparato electoral y encima de ello existe el elemento implícito de que para hacer a la sociedad más libre o las pajas mentales que se hacen estos sujetos hay que valerse de la institución que representa el principal impedimento para alcanzar esas libertades. En términos más sencillos, sin darse cuenta, su mantra es este: para acabar con el Estado hay que tomarse al Estado. La ironía brota como un manantial. Pero bueno, son fans de Milei, no se puede esperar mucho de estos sujetos. Existe gente que sin embargo se cree un poco más lista y cree detectar contradicciones o algo por el estilo en el video. Los siguientes sujetos son prueba de ello. Primero tenemos a Andrés Cabrera, el cual dice esto: la verdad veo puros cortos sin dar el contexto completo y peor aún, sin refutar con bases esos cortes, solo poniendo cosas graciosas en intervalos
La verdad, tu video no tiene absolutamente nada educativo, en resumen es pésimo y solo sirve para confundir incautos. No fue el único que se quejó de esto, pero aparentemente el señor Andrés y estos también que se quejaron de esta misma cuestión no se percataron de que los únicos confundidos son ellos. Literalmente el video se llama Pubertarios fuera de contexto. Yo no sé si está claro que la intención es reconocer la ausencia de contexto para mezclarlo con intervalos de cosas, como él dice, graciosas. Hay que ser cabeza dura como para que en ningún momento, mientras escribía esto, se le pasara por la cabeza, por un mínimo de tiempo, que quizás su respuesta estaba en el título del video. Seguimos. Antonio 1558, otro usuario que se siente muy listo, escribe esto. Entonces, ¿tú y tus colegas también estáis adoctrinados o es simple envidia por no poder subir tantos videos como ellos, lo que hace que el algoritmo no os dé tanta atención como te gustaría? El punto es, así como con el argumento del resentimiento, tenemos a otro que asume cosas sobre mí y que en su magnificente inteligencia no es capaz de develar lo que intento decir por el minuto 6 con 45 segundos. Luego los idiotas e ignorantes son los zurdos, progres y demás conceptos con los cuales me suelen asociar. Vamos a explicar esto de forma sencilla, ¿ok? En el extracto de Milei, esta persona, Milei, evidentemente, se está quejando de que las escuelas adoctrinan, que es esta teoría de la conspiración, de los que se hacen pajas mentales con el tema de la batalla cultural. Y luego yo coloco una larga lista de videos de un youtuber llamado Astro Recargado, que caga contenido a diario, y en donde se queja de que todo es progre, todo es woke y esas pendejadas. La idea consiste en percatarse del elemento irónico presente al realizar el contraste entre el extracto de Milei y la pila de videos de Astro Recargado. Es decir, se señala que los que se quejan del adoctrinamiento de izquierda provocada por el marxismo cultural o la ideología de género, etc., son personas que diariamente adoctrinan con su contenido basura y les hacen creer las pendejadas que hemos visto reflejadas entre los apologistas de Milei previamente. Es sencillo, es captar la ironía, pero este comentarista muy sabio e iluminado no parece captar esto y se limita a asumir que lo mío es envidia o algo por el estilo. Evidentemente lo de la ironía no es algo que manejen los pubertarios conservadores y guerreros de la cultura, y no es la única demostración de Antonio de su asombrosa sabiduría, incluso cuando cita fuentes. Esto no lo voy a leer todo, pero pueden ponerle pausa al video para que lean la tontería que suelta este sujeto con respecto al video que hice del Che Guevara y el supuesto de que el Che metió a homosexuales en campos de concentración. El punto es que Antonio cita dos fuentes para sustentar su argumento de la homofobia durante el gobierno revolucionario cubano. Pero yo considero que el genio este no leyó los documentos, porque en el primero de estos textos se nos presenta una mirada crítica sobre la típica interpretación dentro de la Academia Norteamericana sobre el gobierno cubano en cuanto al tema de la homosexualidad en Cuba. Sobre ello indica esto: el éxito de esta interpretación ha servido bastante bien a los intereses anticubanos, sobre todo al estadounidense. Primero, la credibilidad de la historia ha neutralizado el apoyo que necesitaba la revolución cubana entre sus aliados naturales, lobbies progresistas norteamericanos, y legitimado la presencia en círculos tradicionalmente liberales de algunos de los elementos más reaccionarios dentro de la población emigrada cubana. En segundo lugar, ha oscurecido las realidades cambiantes y las sutilezas de la vida gay cotidiana en la isla como parte del propio proceso revolucionario en curso. En tercer lugar, ha hecho que el legado histórico de la economía política pre-revolucionaria y la homofobia parezcan irrelevantes para la comprensión de los problemas contemporáneos de gays y lesbianas en Cuba. En cuarto lugar, ha ayudado a ocultar las características opresivas y explotadoras de la vida de los hombres y mujeres homosexuales en los enclaves de emigrados. Quinto, ha distanciado las actividades gays en la cultura dominante capitalista de las minorías gays involucradas en los movimientos de liberación de sus respectivos países y comunidades nacionales. Finalmente, el continuo chivo expiatorio de la homofobia revolucionaria cubana ha convertido el creciente número de emigrados homosexuales progresistas que critican pero también apoyan la revolución en contradicciones vivas,
invisibles para las fuerzas de liberación homosexual, pero blanco fácil para el ejército anticastrista homófobo en el exilio. Bueno, tal parece que la fuente que nos brindó Antonio solo ha servido para decirnos que es importante contextualizar los datos y que la homofobia en la Cuba revolucionaria no se reduce a una interpretación simplista de Castro es muy malo. Aparte, este artículo se enfoca en la experiencia de gays y lesbianas entrevistados entre 1979 a 1984 en Cuba y en los enclaves cubanos de los Estados Unidos, Puerto Rico, México y de España. El estudio también contempla ofrecernos una descripción de la vida de gays y lesbianas en los países del tercer mundo y una teoría sobre la naturaleza de las relaciones entre las estructuras sexuales y su correspondencia con las estructuras de una organización socialista. De modo que el texto contextualiza, habla, digamos, de la homofobia contextualizada en la época revolucionaria. Recuerda, por ejemplo, que Fidel y su gente provenían de una formación y de un mundo profundamente homofóbico, así que sus actitudes hacia la comunidad gay resultaban obvias y no era sorpresa que les tratasen de esa forma. Aparte, el artículo menciona que algunos homosexuales se unieron a actividades contrarrevolucionarias o fueron empujados hacia estas por la CIA. Un ejemplo fue Rolando Cubela, quien inicialmente luchó con los revolucionarios, pero que más tarde fue enlistado por la CIA para asesinar a Fidel Castro. La cuestión es que el artículo señala que, a raíz de lo anterior, cuestiones como bares de homosexuales, en algunos casos, se convirtieron en centros contrarrevolucionarios. Dice, por ejemplo, el artículo: los bares de homosexuales y las zonas de cruising de la rampa fueron percibidos en algunos casos correctamente como centros de actividades contrarrevolucionarias y comenzaron a ser tratados sistemáticamente como tales. Por supuesto, no era el caso para todos, pero el hecho es que algunos sí lo eran, y para evitar cualquier acto contrarrevolucionario, barrieron sistemáticamente contra estos puntos de encuentro. Las medidas de vigilancia y regulación social para contrarrestar la insurgencia evidentemente terminaron afectando a todas las lesbianas y gays por igual dentro de Cuba, a pesar de que no todos estaban en contra de la revolución. Pero bueno, habría que leer el artículo antes de citarlo y aparentar ser muy sabio. Y esto no es lo peor de todo, porque el segundo texto es absolutamente irónico, pero de una forma tan profunda y bella que no es posible describir. Recuerden que Antonio comenta esto en un video en el que yo ataco con fuentes el bulo de la supuesta homofobia del Che, y este texto que tan amablemente nos ha ofrecido Antonio sí menciona al Che, sobre el cual dice esto: el valor del trabajo como fuerza creadora de la conciencia forma parte del pensamiento humanista y revolucionario de Ernesto Che Guevara sobre la creación de una sociedad más justa y la conformación del hombre nuevo. Si bien no hay evidencia para incluir a Guevara como un individuo con prejuicios sexistas y homofóbicos, no hay referencias a la homosexualidad en sus discursos. Sin embargo, muchos de los errores cometidos al implementar esas políticas y las campañas contra Cuba y Guevara en ese sentido fueron tergiversadoras del pensamiento de Guevara. Es decir, no hay discursos públicos donde el Che manifieste su homofobia cuando formaba parte del gobierno cubano, y su discurso humanista del hombre nuevo fue tergiversado por otros altos mandos del gobierno cubano para justificar su persecución contra los homosexuales durante la década de los 60. Así que mi recomendación encarecida a gente como Antonio, que hay bastantes en la caja de comentarios, sería: lean e investiguen un poquito más antes de publicar un comentario con fuentes que no apoyan sus argumentos. Y finalizando con este sujeto, el señor iluminado Antonio, mi recomendación a futuro es ignorarle. Algunos habrán notado que se trata de un opinólogo bastante usual en la caja de comentarios de este canal, pero como se habrá evidenciado, habla pura paja disfrazada de una supuesta sabiduría que no posee. Y este es quizás el principal problema de gente como él, algo que también se replica y se hace manifiesto en sujetos como Pubertad y lo que surja. El tonto nunca se da cuenta que es tonto y por ende vive en una realidad paralela en donde todos los demás somos tontos, menos él, claro.
Así que mi recomendación encarecida para los seguidores de este canal es que asumamos de ahora en adelante que Antonio es como el loquito conspiranoico del pueblo y por ende que comente todo lo que quiera, pues al final eso ayuda a dar más visibilidad a este canal. Pero les recomiendo a los demás usuarios que eviten contestar cualquier pendejada que suelte, aunque bueno, eso se aplica también para muchos otros comentaristas dentro de la caja de comentarios del canal. En cuanto a mí, esta será la última vez que me referiré a este sujeto porque no vale la pena dedicarle más energía y tiempo. Otro comentario pseudointelectual destacable fue hecho por un grupo denominado Abdayala y que se puede apreciar en pantalla. Pausen si quieren leerlo. El caso es que hacen un comentario en el que señalan que la contextualización que hago en el video sobre el antisemitismo de Marx es básicamente para salvar a Marx del lodo, a pesar de que en el video afirmo que Marx sí fue racista y sí hizo comentarios antisemitas, y que el hecho de que hubiese defendido la emancipación judía no borra sus actitudes racistas. La razón detrás de la contextualización hecha en dicho video, algo que aparentemente nadie dentro de este grupo de varios cerebros fueron capaces de comprender, y en general nadie de los que comentaron para criticar el video tampoco lo entendieron, consistía en desmentir la teoría conspirativa que señala que el socialismo marxista es antisemita, porque el argumento original del video en inglés del pseudohistoriador Tick consistía en correlacionar fragmentos descontextualizados de Marx en el segundo ensayo sobre el problema judío y también de su obra magna El Capital, para con ello afirmar que la teoría marxista es antisemita y que cuando se refiere al capital o al capitalismo, Marx en realidad está utilizando un código secreto para referirse a los judíos que dominan el mundo o cualquier cosa conspirativa de ese tipo. Y todo el trabajo del video va dispuesto a desmentir esto, pero aparentemente la unión no hace la fuerza, porque la suma de cabezas no fue suficiente para que la gente de Abdayala fuese capaz de entender esto. Y con respecto a lo de Hegel, ¿cuántos apuestan aquí a que estos sujetos nunca han abierto un solo texto de Hegel? Denle un vistazo a los videos de su canal, si es que aún existen, y entenderán de lo que hablo. La paranoia y la conspiración le salen por todos los poros de su ser. Cerramos con este último comentario que hizo otro sabio llamado Universo Vitorev, el cual publicó varios comentarios, pero solo resaltaré uno de ellos y que dice esto: ¿y por qué no leerse todo el reporte? Si haces un video de 1 hora casi, dices que Tipito se equivoca, que puede ser, pero tú tampoco te aseguras de que en la parte que no te leíste no hubiera algo que finalmente diera la razón al Tipito. No sé, eres tú el que hace un video de 1 hora. Aquí Vitorev se refiere al reporte del índice EPI, que trata el tema de las políticas públicas de diversos países del globo en torno al medio ambiente, y que sale a relucir en el video que dediqué al anarcocapitalismo. ¿Y por qué hablar de esto? El contexto es que Vitorev se refiere a que Tipito enojado usa este índice en uno de sus videos como prueba de que los países más capitalistas, que para él es sinónimo de menos intervencionismo estatal, son los más verdes y ecologistas. Sin embargo, en el sumario, que es básicamente el resumen del informe, pues todos los informes tienen una sección dedicada a las conclusiones o en donde se exponen los principales hallazgos, se señala que las posiciones altas dentro del EPI se deben a que esos países aplican políticas públicas que protegen la salud pública, los recursos ambientales, etc. En otras palabras, intervención y regulación estatal. Así que no se trata de leer o no leer todo el informe, sino de que el resumen ofrecido en el sumario ya te dice cuál fue uno de sus principales hallazgos. Además, el video de Tipito es doblemente simplista en este punto, porque no solo ignora la propia evidencia del EPI, sino que solo se limita a citar la posición en la que se encuentran los países que califica como de libre mercado, algo que no esclarifica tampoco, y sacan conclusiones pedorras a partir de ello. Además, ignora que la posición de China, que se encuentra entre los últimos puestos del EPI, no es producto de que sea comunista y autoritaria, sino que las multinacionales, cuyo origen se encuentran en esos países que se hallan en los primeros puestos de la lista del EPI, mudaron sus fábricas a China y a otros países del sudeste asiático, con menos regulaciones ambientales, ergo técnicamente más libres en este aspecto,
y con ello también mudaron sus emisiones contaminantes a esa región del mundo. Solo revisando las toneladas métricas de CO2 que lanza China al aire desde una mirada histórica, uno se puede percatar de que empieza a subir estrepitosamente a partir de finales de la década de los 70, precisamente cuando empieza su apertura comercial, la de China, hacia el resto del mundo. Pero esto implicaría pensar más allá de mirar un par de minutos una lista y luego sacar conclusiones pendejas a partir de las posiciones en las que se encuentran cada uno de los países, ergo lo típico de los pubertarios. Y bueno, eso es todo por ahora. A futuro seguiré haciendo más videos en este tipo de formato, aunque no sé si pretenda, llevarlos también a un formato de streaming. Ya iré viendo. Tampoco podría dar cifras sobre con cuánta regularidad saldrán episodios de este formato de podcast. La ventaja es que el formato me permite no dedicar tanto tiempo a analizar tantas fuentes como es el caso de un video ensayo que sí requiere mucho más trabajo. En fin, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.